Amados, hoy quiero mirar a los ojos de cada corazón y preguntar con la fuerza de la verdad que incomoda pero que libera. ¿Dónde está el fuego del Espíritu en tu vida? ¿En qué momento dejamos que la costumbre reemplazara la pasión? ¿Cómo llegamos a pensar que Dios se conforma con un cristianismo tibio, cómodo y adormecido? El Espíritu Santo no se mueve donde hay conformismo, porque el conformismo es la tumba invisible de los que alguna vez ardieron y ahora solo guardan cenizas. Es la prisión de los que prefieren sobrevivir a transformarse. Es la parálisis espiritual de aquellos que ya no lloran en la presencia, que ya no tiemblan con la palabra, que ya no esperan nada nuevo del cielo. El conformismo convierte la oración en rutina, la adoración en espectáculo y la vida de fe en religión seca. Pero la Biblia nos muestra que cuando el Espíritu descendía sobre los apóstoles, nada permanecía igual. Todo cambiaba, los cobardes se volvían valientes, los pecadores se arrepentían, los enfermos eran sanados y la iglesia caminaba con poder. ¿Dónde está ese poder hoy? ¿Qué nos detiene? ¿Y acaso creemos que Dios cambió o que la gloria del Pentecostés fue un recuerdo encerrado en la historia? No, amados, es nuestro corazón el que se acostumbró a la comodidad. Es nuestra alma la que se anestesió con las luces del mundo y con los entretenimientos religiosos. Es nuestra generación la que se conformó con cantar sin llorar, con predicar sin autoridad, con asistir a cultos sin experimentar la gloria. Por eso hoy levanto la voz y digo con toda claridad: el Espíritu Santo no se manifiesta en un pueblo satisfecho de sí mismo. El Espíritu se derrama donde hay hambre, donde hay clamor, donde hay desesperación por más de Dios. Y mi llamado en este inicio no es a que escuches un sermón más, sino a que examines tu interior, a que preguntes con valentía si lo que llevas dentro es fuego o solo ceniza. Si esta palabra despierta algo en ti, si sientes que has estado dormido, te pido que no sigas adelante sin hacer algo. Detente, reconoce y decide buscar lo que se ha perdido. Antes de seguir, te invito también a que apoyes este mensaje. Dale un me gusta y suscríbete, porque juntos necesitamos expandir esta voz profética que despierta conciencias y que no permite que el pueblo de Dios siga dormido. El problema de nuestro tiempo no es la falta de templos ni la ausencia de recursos, tampoco la persecución que enfrentó la iglesia primitiva, sino un mal mucho más sutil, más silencioso y por eso más peligroso: el conformismo espiritual que se disfraza de normalidad. La iglesia moderna aprendió a funcionar con agendas, programas y actividades, pero muchas veces sin la llama viva del Espíritu, sin esa presencia que quebranta y transforma. Hemos sustituido la unción por estrategias, la intimidad con Dios por metodologías, la oración de rodillas por reuniones de planificación. No hay nada malo en el orden ni en la organización, pero cuando eso se convierte en el centro y el fuego de Dios queda relegado, lo que queda es una cáscara vacía. Hoy vemos creyentes satisfechos con escuchar sermones motivacionales, con cantar canciones que mueven las emociones pero no quebrantan el espíritu, con vivir una vida de apariencias mientras el corazón permanece seco. El conformismo nos hace creer que asistir al culto es suficiente, que levantar las manos por costumbre agrada al cielo, que repetir frases gastadas sustituye el clamor ardiente que abre los cielos. Y así la iglesia se acostumbra a vivir sin milagros, sin conversiones verdaderas, sin lágrimas de arrepentimiento, porque se ha convencido de que la normalidad es vivir sin poder. Esa es la tragedia. Cuando la ausencia del Espíritu deja de doler, cuando el vacío deja de incomodar, cuando la tibieza se convierte en cultura aceptada y nadie se atreve a levantar la voz. El conformismo ha hecho que la iglesia se vuelva un lugar cómodo para el hombre, pero incómodo para el Espíritu Santo.
Los primeros discípulos no tenían templos lujosos, no tenían fama ni posición social, pero tenían hambre y tenían fuego, y por eso el Espíritu se movía con poder entre ellos. Hoy, en cambio, se busca la aprobación del mundo, se mide el éxito por la cantidad de seguidores en redes, por el número de sillas ocupadas, por los aplausos recibidos. Pero el Espíritu no se mueve por estadísticas. Él responde a corazones quebrantados, a rodillas dobladas, a lágrimas sinceras. La Iglesia ha caído en la trampa de creer que la prosperidad material es señal de bendición, que el crecimiento numérico es evidencia de poder, cuando en realidad puede ser simplemente la consecuencia de entretener a una multitud hambrienta de espectáculo, pero no de Dios. El conformismo ha cambiado la gloria de Dios por luces artificiales, el altar por un escenario, la oración por una rutina breve, la pasión por un calendario saturado. Y mientras tanto, generaciones enteras crecen creyendo que eso es todo lo que Dios puede dar. No hay persecución visible, pero hay una persecución interna, una resistencia invisible que apaga el fuego y entierra la unción bajo toneladas de comodidad y costumbre. La palabra dice que Jesús vomitará a los tibios, porque la tibieza es el estado más engañoso de todos. No es frialdad que reconoce su necesidad, ni es fuego que arde en pasión, es mediocridad que se disfraza de normalidad. Y en esa tibieza, muchos creyentes han construido su identidad, pensando que Dios se conforma con un corazón dividido, con una vida sin fruto, con una adoración sin lágrimas. El conformismo no solamente apaga el fuego del Espíritu, también impide que nuevas generaciones vean el poder de Dios y crean en Él. ¿Cómo testificaremos a nuestros hijos si no hay evidencias? ¿Cómo convenceremos al mundo de un Dios vivo si nuestras vidas están secas y carentes de gloria? La iglesia que se conforma con poco deja de ser testimonio, deja de ser sal y luz, deja de ser esa ciudad en lo alto del monte que no se puede esconder. Y es aquí donde debemos levantar un diagnóstico claro. El Espíritu no se manifiesta porque lo hemos limitado, porque lo hemos sustituido, porque lo hemos arrinconado con nuestro conformismo. El cielo no se resiste a derramar su gloria. Somos nosotros los que hemos dejado de clamar. Somos nosotros los que hemos dejado de esperar. Y si no rompemos esa cadena de complacencia, seguiremos construyendo templos hermosos, pero vacíos, programas abundantes, pero sin fruto, reuniones numerosas, pero sin transformación. La historia nos enseña una y otra vez que el Espíritu Santo nunca se ha derramado sobre corazones conformistas, sino sobre aquellos que lo buscaron con desesperación, con hambre, con una fe que se niega a resignarse. Cuando la iglesia de los Hechos se reunió en el aposento alto, no estaban cómodos ni satisfechos, estaban esperando con ansiedad, obedeciendo la palabra del Señor que les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta recibir poder. Esa obediencia y esa expectativa fueron la atmósfera que atrajo la manifestación del Espíritu en Pentecostés. Y lo mismo sucedió en cada avivamiento a lo largo de la historia, en Gales, en Azusa, en tantos lugares donde hombres y mujeres comunes se atrevieron a clamar hasta que los cielos se abrieron. Ellos no aceptaron la rutina, no se conformaron con religiosidad sin poder, no se cansaron de insistir hasta que vieron descender la gloria. El principio es claro y eterno. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay hambre, donde hay clamor, donde hay fe que insiste en no vivir sin la presencia. Nunca fue el conformismo la puerta de lo sobrenatural, siempre fue la inconformidad santa, la sed insaciable, la búsqueda radical que rompe los moldes y que provoca el cielo. Lo que la Iglesia necesita recordar hoy es que la manifestación del Espíritu no depende de métodos humanos, sino de corazones quebrantados que saben esperar y clamar.
En los primeros capítulos de los Hechos no vemos a una comunidad preocupada por el prestigio, ni por la aprobación social, ni por la comodidad, sino a una iglesia que perseveraba unánime en oración, que compartía lo que tenía, que ponía a Cristo en el centro de todo. Y por esa actitud de entrega, el Espíritu se movía con milagros, con señales, con conversiones masivas. Ese es el principio que sigue vigente. Cuando Cristo es exaltado y cuando el pueblo se une en oración genuina, el Espíritu responde con poder. Los avivamientos históricos no nacieron en palacios, nacieron en casas humildes, en reuniones pequeñas, en corazones sencillos que se atrevieron a creer. La pregunta que debemos hacernos es si todavía creemos que eso es posible, si todavía tenemos la fe de esperar que Dios lo haga de nuevo, o si hemos aceptado vivir de recuerdos y relatos ajenos. La verdad es que el Espíritu no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la intensidad de nuestra búsqueda. Lo que se ha enfriado es nuestro clamor. Por eso hoy quiero declarar con toda claridad el principio que puede cambiar nuestra generación. El Espíritu Santo no se derrama donde hay conformismo, se derrama donde hay expectativa, donde hay fe que no se rinde, donde hay un pueblo que insiste en ver la gloria de Dios. No necesitamos inventar nada nuevo, necesitamos regresar a lo esencial, a lo que siempre funcionó: la oración ferviente, el ayuno que quebranta la carne, la santidad que separa al corazón de la contaminación, la unidad que rompe divisiones y la esperanza ardiente en un Dios que responde. Ese fue el secreto de la iglesia primitiva, ese fue el secreto de los grandes avivamientos, y ese será el secreto de todo mover genuino del Espíritu en nuestro tiempo. No es un principio opcional, es una ley espiritual. El cielo se abre donde hay hambre, el poder se derrama donde hay clamor, la gloria desciende donde hay corazones dispuestos. Si nuestra generación quiere ver la manifestación del Espíritu, tendrá que renunciar a la comodidad, tendrá que romper con la tibieza, tendrá que atreverse a incomodarse para esperar, llorar y clamar hasta que los cielos vuelvan a estremecerse. Si entendemos que el Espíritu Santo no se manifiesta donde hay conformismo, entonces debemos preguntarnos con honestidad: ¿qué práctica espiritual puede romper esa cadena de comodidad y devolvernos a la senda de la gloria? La respuesta no está en una fórmula mágica, ni en un método moderno, ni en una teoría más, sino en la vieja senda que los profetas, los apóstoles y los hombres y mujeres de avivamiento recorrieron con lágrimas y sacrificio. La oración ferviente, el ayuno que doblega la carne y la santidad radical que corta todo vínculo con el mundo. La oración superficial no abre los cielos. El ayuno hecho por costumbre no transforma. La santidad fingida no atrae la gloria. Se necesita clamor agónico, de esos que hacen temblar la habitación y el corazón, de esos que arrancan gemidos del alma porque saben que sin la presencia no hay vida. Se necesita ayuno verdadero, no como dieta religiosa, sino como rendición profunda que reconoce que más que el pan, necesitamos el pan de vida. Se necesita santidad real, no como apariencia para agradar a otros, sino como decisión diaria de vivir apartado para Dios, cueste lo que cueste. Esta generación ha aprendido a justificar sus pecados, a suavizar sus compromisos, a vivir con doblez, pero el Espíritu no se derrama sobre corazones divididos. Él se derrama sobre quienes deciden crucificar la carne y vivir completamente entregados. No podemos seguir pensando que el Espíritu Santo vendrá sobre una iglesia que ora con pereza, que canta sin lágrimas, que ayuna sin propósito. Debemos volver a la profundidad, debemos volver a lo que incomoda a la carne, porque solo lo que incomoda a la carne despierta al Espíritu. El Señor Jesús mismo nos dio ejemplo. Pasó noches enteras en oración, se retiraba al desierto para buscar al Padre,
Sudó gotas de sangre en Getsemaní porque entendía que la oración ferviente es la que rompe cadenas. Si nuestro Maestro oró así, ¿cómo nos atrevemos nosotros a conformarnos con oraciones rápidas y frías? El pueblo de Dios necesita levantarse de madrugada, necesita llorar entre las bancas, necesita clamar en secreto, porque allí es donde el fuego comienza. Y necesitamos volver al ayuno verdadero, al que nos desnuda delante de Dios, al que nos lleva a reconocer nuestra debilidad, al que abre nuestros ojos espirituales y nos da sensibilidad a la voz del Espíritu. No habrá avivamiento sin rodillas dobladas, no habrá manifestación de gloria sin lágrimas derramadas, no habrá poder sobrenatural sin corazones que decidan incomodarse para buscarlo con intensidad. El conformismo nos ha hecho creer que basta con encender una transmisión en línea o asistir a un culto semanal para tener comunión con Dios. Pero eso no es comunión, eso es religión vacía. La verdadera comunión se construye en lo secreto, en el silencio del cuarto de oración, en los días de ayuno que nadie aplaude, en las decisiones radicales de pureza cuando nadie está mirando. Esa es la práctica espiritual que confronta el conformismo. Volver a la intimidad con Dios como prioridad absoluta. Y cuando el pueblo se atreva a vivir de esa manera, el Espíritu Santo volverá a manifestarse con poder. Porque donde hay oración intensa, el cielo responde. Donde hay ayuno sincero, los demonios tiemblan. Donde hay santidad radical, la gloria desciende. No es teoría, es experiencia comprobada a lo largo de toda la historia bíblica y de la Iglesia. Hoy te convoco a esa práctica. Deja la comodidad, abandona la rutina, rompe el molde y entra en lo profundo. Ora hasta que tu alma tiemble, ayuna hasta que tu carne se calle, vive en santidad hasta que tu corazón brille con la pureza de Cristo. Solo así veremos al Espíritu Santo manifestarse en nuestra generación. La palabra nos advierte con claridad que Dios no comparte su gloria con nadie y que no se agrada en los sacrificios vacíos ni en los labios que lo honran mientras el corazón está lejos. En el libro del Apocalipsis, el Señor habla a la iglesia de Laodicea y declara que por ser tibia, ni fría, ni caliente, la vomitará de su boca. Ese es el retrato más nítido del conformismo. Una iglesia que tenía riquezas, que se sentía segura, que pensaba que no le faltaba nada, pero que en realidad era pobre, ciega y desnuda delante de Dios. Y esa advertencia no es un eco del pasado, es un grito del cielo para esta generación que ha aprendido a vivir de apariencias, a esconder la sequedad detrás de luces y a disfrazar la ausencia del Espíritu con estructuras religiosas. Jesús mismo dijo que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad, lo que significa que la manifestación del Espíritu no responde a la forma, sino a la esencia, no responde a la costumbre, sino a la entrega real. Por eso debemos reconocer que no es suficiente asistir, cantar y oír. Necesitamos nacer del Espíritu cada día, necesitamos mantenernos encendidos, necesitamos vivir de rodillas para que nuestra vida sea altar continuo y no un recuerdo vacío de un fuego que alguna vez estuvo. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, reprende con fuerza a los que comenzaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne, porque ese es el ciclo que el conformismo provoca. Empezamos con fuego, pero terminamos apagados porque nos conformamos con lo externo y descuidamos lo interno. El mismo Pablo exhorta a no apagar al Espíritu, lo que implica que es posible sofocar su mover cuando el corazón se vuelve indiferente, cuando el pueblo se acostumbra a vivir sin su presencia, cuando la iglesia se acomoda a un cristianismo sin poder. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios se agrada de los corazones quebrantados y humildes,
pero resiste a los soberbios y a los satisfechos de sí mismos. El conformismo es, en esencia, una forma de soberbia espiritual porque dice, ya estoy bien, no necesito más. Y esa es la mentira que impide la manifestación del Espíritu. Creer que lo que tenemos es suficiente cuando en realidad estamos secos, vacíos y necesitados. Por eso la palabra nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a no conformarnos a este siglo, a renovarnos en el entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad siempre es mayor, siempre es más profunda, siempre exige salir de la comodidad para entrar en la plenitud. Recordemos también las palabras de Jesús cuando dijo que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La promesa no es para los satisfechos, ni para los tibios, ni para los conformistas, es para los hambrientos, para los sedientos, para los que lloran por más de Dios. Esa es la ley del reino. Los llenos de sí mismos se van vacíos, pero los vacíos de sí mismos son llenados por el Espíritu. Cada milagro que vemos en los evangelios nació de una necesidad reconocida, de un clamor que no se resignó. El ciego gritó hasta ser oído, la mujer del flujo de sangre rompió las multitudes, el paralítico fue bajado por el techo, y en cada uno de esos casos, la desesperación atrajo la manifestación de Cristo. Eso nos enseña que el conformismo es la muerte de la fe, porque la fe verdadera siempre es inconforme. Siempre se levanta contra las limitaciones, siempre clama aunque todos callen, siempre busca aunque parezca imposible. Y es esa fe ardiente la que abre la puerta para que el Espíritu se manifieste con poder. Por tanto, si queremos ver lo sobrenatural, debemos rechazar con violencia la tibieza, debemos sacudir el polvo del conformismo y levantarnos con hambre genuina, con clamor insistente, con la fe que no se conforma hasta ver a Dios obrar. El fundamento bíblico es sólido y no deja lugar a dudas. Donde hay conformismo, no hay espíritu. Donde hay clamor, allí hay manifestación. Los hechos de los apóstoles son un testimonio vivo de cómo un grupo pequeño, pero hambriento, transformó el mundo entero porque se negó a vivir sin la promesa. Ellos perseveraban unánimes en oración, esperaban con fe, proclamaban con valentía y no se conformaban con nada menos que la plenitud del Espíritu. Y esa misma invitación nos alcanza hoy. No podemos resignarnos a un cristianismo vacío, no podemos acostumbrarnos a templos sin fuego, no podemos aceptar sermones sin unción, ni vidas sin transformación. La Escritura nos llama a velar, a orar sin cesar, a despojarnos del viejo hombre, a buscar las cosas de arriba y a esperar con ansias el derramamiento de su presencia. Y si lo hacemos, veremos lo que generaciones enteras vieron, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu no está en silencio. Nosotros somos los que lo hemos callado con nuestra complacencia. Pero si volvemos al altar, si volvemos al clamor, si volvemos a la fe ardiente, entonces su voz resonará, su fuego descenderá y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Hay un clamor que no nace de la emoción pasajera, sino de lo más profundo del alma. Y es ese clamor que Dios busca en medio de su pueblo. No es un grito exterior para que todos lo escuchen. Es un rugido interno que dice, ya no puedo vivir sin más de Dios. Ese clamor no lo produce la carne, lo produce el Espíritu en aquellos que han comprendido que no fueron creados para sobrevivir en la mediocridad, sino para vivir encendidos en la gloria. Es ese clamor el que levantó a Elías en el Monte Carmelo, el que hizo que Ana derramara lágrimas en el templo hasta que Dios le respondió, el que sostuvo a Daniel en oración, aun cuando su vida corría peligro. Y hoy el Espíritu Santo está llamando a hombres y mujeres que no quieran conformarse con lo mínimo,
que no se conformen con oír de avivamientos pasados, sino que se atrevan a decir: yo quiero ser parte de lo que Dios hará ahora. Ese llamado interno es la chispa que enciende una revolución espiritual, porque comienza en lo secreto, en el corazón de uno, y luego se convierte en fuego que contagia a muchos. Cuando uno escucha ese llamado, ya no puede seguir viviendo igual. Se despierta una insatisfacción santa que rompe con la rutina, que incomoda la carne, que empuja a buscar tiempos prolongados de oración, a dejar lo que distrae, a cortar con el pecado oculto, a rendirse completamente. No se trata de un esfuerzo humano solamente, se trata de una rendición que abre espacio para que el Espíritu tome el control. Esa rendición es la que dio a los grandes hombres y mujeres de Dios la fuerza para impactar a generaciones. No era que ellos fueran especiales, era que se entregaron sin reservas. John Wesley, por ejemplo, no comenzó con multitudes, comenzó con una decisión radical de consagración. Evan Roberts, en Gales, no era un predicador famoso. Era un joven quebrantado que decidió clamar hasta ver un avivamiento. Y así, cada historia de fuego nos enseña lo mismo. La clave no está en las multitudes, sino en un corazón rendido. Por eso hoy quiero hablarte a ti, porque no necesitas ser un predicador famoso, no necesitas tener un púlpito, necesitas tener un altar personal donde el fuego nunca se apague. La verdadera perspectiva de cambio no comienza afuera, comienza adentro. Muchos esperan que la iglesia como institución cambie, que los pastores se levanten, que las estructuras se transformen, pero el Espíritu está diciendo: empieza tú. Tú eres el templo, tú eres el altar, tú eres la vasija que debe ser llena. Y cuando uno responde al llamado interno, aunque sea solo uno, el fuego comienza a encenderse y se multiplica. La Escritura nos muestra que Felipe, siendo un hombre sencillo, lleno del Espíritu, llevó avivamiento a Samaria. Esteban, aún sin tener un título pastoral, predicó con tal poder que los corazones ardían. Lo que hizo la diferencia no fue su posición, fue su entrega. Esa es la perspectiva que necesitamos recuperar. No esperar a que otros lo hagan, sino responder cada uno al llamado del Espíritu. Porque cuando una generación de creyentes responde con hambre y rendición, se produce un despertar que ninguna estructura puede contener. Ese llamado es urgente porque el tiempo es corto y la necesidad es grande. Vivimos en una generación que muere de vacío, que busca en las redes lo que solo puede encontrar en la presencia, que se entretiene con lo superficial mientras se consume de desesperanza. ¿Quién traerá la respuesta si no es un pueblo lleno del Espíritu? ¿Quién llevará luz si no hay lámparas encendidas? ¿Quién mostrará el poder del Evangelio si seguimos conformándonos con religión muerta? Tú y yo somos los responsables de responder. No podemos seguir postergando la entrega, no podemos seguir esperando un mejor momento. El mejor momento es hoy, el día aceptable es ahora. El Espíritu está tocando la puerta de tu corazón para que le entregues todo, absolutamente todo, y permitas que Él encienda lo que estaba apagado. Ese es el llamado interno. No es una invitación ligera, es una urgencia celestial que dice que si no despertamos ahora, perderemos la oportunidad de ser parte del mover de Dios en nuestra generación. Por eso, hoy no quiero que este mensaje quede en palabras bonitas, ni en un momento de emoción pasajera. Quiero que lo tomes como una misión, como un pacto, como una decisión de vida. Hoy es el día de rendirte por completo, de entregar tu corazón, de renunciar al conformismo y de decidir buscar hasta encontrar. No hay nada más importante, no hay excusa válida, no hay tiempo que perder. El Espíritu Santo está llamando y la pregunta es, ¿responderás?
Si tu respuesta es sí, entonces dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tu boca y clama hasta que el cielo se mueva. No esperes a mañana, no postergues lo que el Espíritu quiere hacer hoy. Es tu momento, es tu llamado, es tu responsabilidad. Y te dejo este desafío claro. Comienza ahora mismo un pacto con Dios. Comprométete a buscarlo con todas tus fuerzas. Escribe en los comentarios de este mensaje tu decisión de romper con el conformismo y de entregarte por completo, porque esa declaración pública puede ser el primer paso de un avivamiento personal. Y antes de cerrar, te pido que apoyes esta palabra. Dale un me gusta y suscríbete, porque juntos debemos expandir este clamor hasta que alcance a miles que aún viven dormidos. La voz profética no puede callar, el fuego no puede apagarse, el espíritu no puede ser ignorado. Es tiempo de despertar, y ese despertar comienza contigo.